Secretos de Necochea, en esta oportunidad, como en otras, por ahí contamos historias o los secretos de esta zona. Hoy, aquellos que peinamos cana, esas leyendas existieron, las conocimos. Pasaron a ser una leyenda popular, pero cuando uno dice José Saro Giorgetti, por ahí algunos más o menos se dan cuenta. En realidad, Kitutara fue lo que lo hizo más famoso. ¿Y quién no llegó una vez a la terminal de ómnibus y te tomaste un taxi? ¿Y quién te llevó? Kitutara. La historia de José Saro Giorgetti, que nació aquí en Quequén el 19 de mayo de 1934, más conocido como Kitutara, campeón argentino profesional de los pesos pesados y representante olímpico en los Juegos de Melbourne, Australia, en 1956. Bueno, algunos recién nacíamos en aquel entonces, donde peleó con el sudafricano Daniel Becker. En sus comienzos en amateurismo revolucionó el ambiente deportivo local, por supuesto, con recordados combates contra Carlos Combal, y cuando se transformaron en verdaderos clásicos para todos los aficionados. Mojón, una noche de octubre de 1952, con 1.500 personas que asistieron al Club Defensores de Quequén, donde, por supuesto, Kitutara hacía de local para presenciar una sensacional pelea que los jurados decidieron que fuera empate. Lejos parecen esos años donde el boxeador era un ídolo, por lo que valía y mostraba dentro del cuadrilátero. Hoy estamos más acostumbrados al show mediático, a la infinidad de cinturones y títulos con dudoso valor, no en aquel entonces. Tutara supo hacerse un nombre y trascendió la frontera del distrito por ser ni más ni menos que en los Juegos Olímpicos de Melbourne. Deportista que colmó las expectativas en sus primeros combates y sobre todo con el sudafricano Becker tras un apresurado fallo arbitral que lo dejó afuera por nocaut técnico en el primer round. Hubo reclamos, pero no fueron oídos. Sin embargo, y de todas maneras, esa valiosa experiencia fue otro paso en su destacada carrera. Como para otros que estuvieron en esos juegos, 8 de los 10 púgiles que viajaron alcanzarían el profesionalismo. Ya en 1958, Tutara debutó en el campo rentado, ganándole al veterano Mario Pérez por nocaut en el primer round en un combate celebrado en la ciudad de Mar del Plata. Luego llegarían las victorias ante Juan Carlos Vanegas, ante Miguel Díaz y Azus, que le darían la chance de medirse con el campeón Rinaldo Anzaloni. En Mar del Plata, un 23 de enero de 1959, en un combate el que no estaba en juego el cinturón que poseía Anzaloni, Tutara vence al oriundo de San Pedro de manera categórica por nocaut técnico en el cuarto asalto, dejando un valioso precedente para reclamar una pelea ya sea por el título argentino de los pesados. Después de sumar más triunfos ante Díaz, ante Omar Kader y sobre todo de Roberto del Blanco, le llega por fin su nueva oportunidad ante Anzaloni. Ahora ya en juego el cinturón que poseía Anzaloni. El 27 de junio de 1959, ni más ni menos que en el Luna Park de Buenos Aires, Tutara vuelve a brillar con toda su potencia y se impone por nocaut en el primer minuto del segundo round, para darle así un título argentino inédito para la historia de Quequén y, por supuesto, la gente y toda su gente en Quequén. A la hora de las defensas, el 14 de noviembre de 1959, le otorga la revancha al mismo Anzaloni en el Luna Park, vestido de gala en aquel entonces, que vería otra vez una actuación demoledora y un combate que se definió en el primer round. Ganó la lotería ese año, lo que le valió el mote de ni más ni menos el boxeador
millonario. Tras otro título ante Ricardo González, llegaría el final de una seguidilla impresionante de triunfos con un traspiés ante Pablo Mitev. El sábado 4 de agosto, ya del año 1962, en el famoso Estadio Bristol de Mar del Plata, Tutara en desafío por el título por el azuleño Gregorio Goyo Peralta, que lo había vencido en abril en el mismo escenario. Con récord de público y taquilla, el festival culmina con 12 rounds intensos y la victoria para el desafiante sobre Tutara, cambiando de poseedor la corona. El pesado de Quequén había sido campeón durante algo más de 3 años. Se mantuvo inactivo hasta 1963, teniendo una sola pelea en el 64 y otra allá por 1965. Luego vinieron algunas victorias más, pero ya fue el año 1966, especialmente obtenida otra vez en el Luna Park frente al peruano Roberto Dávila, en una de sus mejores actuaciones ya como profesional. También llenan los recuerdos de los amantes del boxeo local aquellas inmemorables combates con quién. Oscar Ringo Bonavena. Entre ellas, una en marzo en el Estadio Bristol de Mar del Plata, donde el quequenense dejó el ring tras haber acusado un golpe bajo. Fue revisado en los camarines y se constató la infracción. Ganó Giorgetti por descalificación en la octava vuelta. Luego se hizo la revancha. Esto fue en abril en el Luna Park. Bonavena lo vence por puntos tan solo. Ese mismo año se realiza varias peleas, siendo derrotado en las últimas 2 contra Corletti y otra con Lovell. Ya en el año 67, en enero más precisamente, ocurrió la tercera pelea ¿con quién? Con Ringo Bonavena, siendo derrotado por nocaut en el 9º round. Se retira ya en 1968, precisamente en enero y acá en Necochea, peleando con el rosarino Alberto Benassi, al que le gana por nocaut en el 8º round. En total de los combates realizados, 47, ganados 37, 34 dentro del límite, perdidos 8, 2 dentro del límite, empates 2 y ese fue su historial. Ya en agosto de 1968, el famoso y conocido Titanes en el Ring llegó para un festival al Estadio Bristol de Mar del Plata, una casa amiga ya para Tutara. En la delegación se distinguieron como luchadores José Luis, el gitano Ivanov, La Momia, Pepino, Tufik Mermet, Rubén Peuchele, el agente secreto, Atila, Benito Durante, Bersaglieri, Frankenstein, el corsario, Ararat, el pájaro loco escocés, dejando para el final al tótem africano y Martín Karadagian con un arbitraje escandaloso de Hans Águila. Se terminó con un baldazo de agua fría que salpicó a una de las personalidades en las plateas, el boxeador José Saro Giorgetti. El peso pesado se había retirado poco antes, en enero de ese año, y como no podía ser de otra manera, se ofendió con el campeón del mundo, llegando a empujarse ante el bullicio del público que vio cómo el mamporro que revolvió el gigante de Quequén para tomar distancia hizo blanco en el excitado Mr. Johnson, convidado de piedra, por supuesto, que fue a parar debajo del ring. Las declaraciones posteriores de Kid o de Giorgetti, de Kid Tutara, intentando hacerse el Bonavena, puso pálido al tótem y envalentonó a Martín Karadagian, quien retó a duelo al una vez vencedor de Ringo, mediante un improvisado padrino, Hans Águila. Llevó a cabo la ceremonia como si se hubiese escapado de una película de la época de los caballeros. Como era de suponer, el ex pugilista, quien iniciaba un sereno retiro manejando un taxi en su localidad natal, estuvo esa noche en La Feliz con el único propósito de protagonizar el incidente que serviría para comenzar a vender el desafío con el armenio. Giorgetti hizo hincapié ante los
micrófono que él no se expondría a un espectáculo circense y que si Karadagian quería verse, con él por supuesto cara a cara, que él lo boxearía. Ante esa declaración, Martín ofreció una propuesta que alejaba este reto de sus cruces con Gatica o Carnera. Sí, Giorgetti se siente fuerte en su deporte, el boxeo, que boxee. Yo lucharé, que es mi especialidad. Por primera vez llevaremos adelante algo nunca visto en el mundo. Box menos catch, o versus catch en realidad. Eso sí, todo lo recaudado irá a beneficio de la Liga de la Lucha Argentina contra el Cáncer. La pelea fue fijada para el 28 de septiembre del año 1968, en el mismo escenario, el Bristol, el Mar del Plata. Y la promoción despertó el interés del público, consiguiendo en boleterías una recaudación de 1,5 millones de pesos sin que se especificara cuánto de la bolsa se utilizaría para los cachets y cuánto para la obra benéfica, ya que los medios reflejaban que la donación sería absoluta y total. Giorgetti, que había sido cerrado por una digna carrera, aquella noche de 1968 llegó al estadio del Uruguay, España, acompañado por el aliento de los espectadores que aún veían en Karadagian a la encarnación del diablo. Pese a la simetría física, no determinada en peso, ya que mientras algunos sostenían que Giorgetti estaba en el 118 kilos, no eran pocos los que afirmaban que de haberse subido a una balanza no hubiera bajado de los 138, más o menos. El armenio le ofreció a su oponente que eligiera el árbitro, un juez de boxeo, y que dispusiera de los guantes que quisiera, solo observados por Han Águila, para evitar que tuvieran una superficie constante. Kit Tutara recurrió a guantes de 14 onzas y tomó la iniciativa, ni bien arrancada la pelea, con una andanada de golpes furibundos pero mal coordinados. Al menos 2 impactaron de lleno en la crisma de un Martín agazapado y un tanto sobrepasado. 1 minuto 30 de acciones ordinarias, enrevesadas, torpes, forcejeadas, poco atractivas sucedieron al momento de Giorgetti. Ante una multitud atenta, el campeón del mundo dedicó unos segundos a conferirle al grandote una serie de palancas que lo hicieron ir al piso. En ese breve dominio, Karadagian arremetió contra la hombría del bonaerense con una onda de puntapiés. Apenas habían corrido 2 minutos 15 y el reloj cuando el árbitro Juan Carlos Cabotti dio por terminado el duelo. Así como ante Ringo Bonavena había acusado un golpe bajo, Giorgetti volvía a imponerse por descalificación. Lo abrupto de la resolución concitó un silencio unánime. La sorpresa derrotó a la decepción que originó un espectáculo tan fugaz como anodino, y faltó el brillo. Un murmullo acompañó las quejas airadas del teatral derrotado y la alegría opaca del precoz vencedor. Luego hubo silbidos y reproches, pero sin entusiasmo. Hipnotizados de incredulidad, los defraudados hinchas fueron abandonando las instalaciones por las puertas habilitadas, las del Uro, la de España y de Jujuy. Algunos debieron volver a Tres Arroyos, Tandil, Lobería, por supuesto Necochea y Quequén, otros hacia otras ciudades de la costa atlántica. En todos los casos, con muy poco para comentar. José Saro Giorgetti, Kit Tutara, retornó a la vida apacible que había empezado a desarrollar entre los suyos, y la insólita confrontación boxeo-beso-lucha flota aún en el olvido para cualquiera que no esté tan loco como los integrantes de esta vana cofradía, noqueado por toda la cuenta por una pasión que casi nadie entiende. Tras su retiro, Giorgetti continuó viviendo de manera sencilla y hasta los últimos días trabajó como chofer de taxi en la ciudad en la que siempre vivió, compartiendo su rica historia de vida con amigos u ocasionales pasajeros. Nos dejó, lamentablemente, un 18 de marzo del año 2004.
la historia de José Saro Giorgetti, Kit Tutara.